Querido pueblo, vamos a seguir este estudio maravilloso en donde nos preguntamos cómo los creyentes estamos en este mundo, encajados en este sistema del mundo. Nos preguntamos muchas veces de qué manera podemos nosotros funcionar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y para eso vamos a comenzar. Y recordando al apóstol Pablo, podemos decir que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en asegurar que el apóstol Pablo le fue dada una revelación especial de la iglesia de Dios. Y de un modo similar, sentimos que Dios le dio a Juan una comprensión especial de la naturaleza del mundo, del cual nosotros estamos tratando de entender esa revelación. Cosmos, que estuvimos viendo ya en prédicas anteriores, es en verdad una palabra peculiar de Juan. Los otros evangelios la utilizan solo 15 veces, Mateo 9, Marcos y Lucas 3 veces cada uno, mientras que Pablo la utiliza 47 veces en sus 8 cartas, pero Juan las usa 105 veces en total, 78 en su evangelio, 24 en sus epístolas y 3 más en el Apocalipsis. En su primera epístola, allí Juan escribe todo lo que hay en el mundo. Primero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y en estas palabras vemos la tentación de Eva allí en Génesis 3:6. Y Juan define lo que es del mundo. Todo lo que puede ser incluido bajo concupiscencia o deseo primitivo, todo aquello que provoca la ambición desmedida y todo aquello que despierta en nosotros el orgullo o el encanto de la vida. Todas esas cosas forman parte del sistema satánico. Quizás no sea necesario, querido amigo, detenernos a considerar las 2 primeras, que son los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Pero pensemos por un momento en la tercera, que es el orgullo o la vanagloria de la vida. Y todo lo que despierta orgullo, queridos míos, en nosotros es del mundo. Quizás te suene un poquito demasiado fuerte, pero si hablamos de distinción, de riquezas y de hazañas, el mundo va a aplaudir todas estas cosas. Si ni irnos más lejos, podemos ver las tapas de las revistas y hojearlas incluso, y ver el contenido de ellas, que no lo aconsejo obviamente, pero sabemos que existe eso, y podemos ver allí las actrices, los famosos, los cantantes, los que exhiben modas. Todos ellos están exhibiendo trajes, sus riquezas. Muchos de ellos muestran quizás sus mansiones, sus logros, sus premios, exhiben su familia y tantas cosas que podemos ver en esas revistas donde generalmente las personas que están allí representadas están exhibiendo sus riquezas como algo que le provoca a ellos orgullo, algo que, digamos, les da satisfacción en la carne, todas sus hazañas, todos sus logros, quizás los premios que han recibido muchos de ellos, y tantas cosas que uno las miraría si se acostumbra a vivir con el pensamiento del mundo, las viviría y las leería como cosas reales, pero cuando empezamos a entender, y por eso es tan importante que entendamos cuál es nuestra función y cómo debemos vivir aquí en este cosmos, en este mundo, como hijos de Dios. Porque no nos pongamos ni nos comparemos a la par de las personas que aún no han dejado que Cristo entre en sus corazones, que viven conforme a los pensamientos del mundo, conforme al sistema de este mundo y conforme a aquel engañador que es el que mueve y digita todo el sistema de este mundo, que es Satanás. Pero, sin embargo, ellos
son felices con todas sus distinciones, sus riquezas, sus hazañas. El mundo con todas sus cosas. Las personas que están en ella, que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra de Dios. Y el mundo va a aplaudir todas estas cosas. Y muchos, hasta niños, podríamos decir, jovencitas, procuran llegar a lograr eso que los adultos ya han alcanzado. Y hoy vemos en las portadas niñas de 13, de 12 años, pequeñitos, de 5, hasta bebitos, donde ya sus padres los están exhibiendo, incluso en pasarelas. Y es triste, hermanos, ver cómo el diablo tiene cegado a la humanidad, haciéndole ver esas cosas como si fueran algo bueno. Pero los hombres se enorgullecen justamente del éxito. Pero el apóstol Juan tilda a todo lo que produce esta sensación de éxito como del mundo. Y es triste ver que personas que están en ministerios internacionales, muchos de ellos, ministerios grandes, y están a la misma altura que esas personas, con esa sensación de éxito, orgulleciéndose de todas esas cosas que son vanas, porque la Biblia lo dice y hoy lo vamos a estudiar. La Biblia es muy clara, no deja duda alguna. Lo que pasa es que muchas personas esa parte de la Biblia la acomodan según su conveniencia o la obvian y predican, se focalizan y se centralizan en una determinada parte de la Biblia nada más. Pero hoy el Señor nos va a llevar a cuál es su voluntad. La voluntad del Padre. Esa es la que tenemos que hacer nosotros. No la voluntad de los hombres ni mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, como Jesucristo se sometió y se sujetó a la voluntad del Padre. Así nosotros, como hijos verdaderos de Dios, también tenemos que sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. Por tanto, todo éxito que experimentamos, y no estoy diciendo que debemos fracasar, porque los cristianos no somos personas de fracaso. El Señor dice que en Él somos más que vencedores. En el Señor Jesucristo, gracias al poder de la cruz. Gracias a que Jesucristo venció la muerte, venció las potestades de las tinieblas, a todos los demonios, y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por esa victoria, nosotros también, los hijos de Dios, somos victoriosos. Entonces, no estamos hablando de fracaso, pero todo éxito que experimentamos debe producir en nosotros al instante una humilde confesión de su inherente pecaminosidad. Pues cuando logramos un éxito, hemos tomado contacto con algún grado con el sistema del mundo. Y cuando sentimos complacencia por algo que hemos logrado, sabemos al instante que hemos tenido contacto con el mundo. Eso es para aquellos que ya la revelación de lo que el apóstol San Juan trata de explicarnos a nosotros a través de su palabra, ya comprendemos y entendemos. Entonces, inmediatamente podemos darnos cuenta que cualquier complacencia o logro no debe producir orgullo en nuestras vidas, sino siempre un sentir de humildad, de mansedumbre y de ponernos por debajo de nuestro Señor. Podemos saber también que nos hemos colocado bajo el juicio de Dios. Pues, ¿no concordamos acaso en que todo el mundo está bajo juicio? Y ahora aquellos que se dan cuenta de esto y confiesan su necesidad, ellos están salvados. Porque el entender que todo el mundo y todo su sistema está bajo juicio, entender eso es poder estar salvados, salvaguardados. Porque de esa manera no vamos a procurar que el orgullo llegue bajo ningún punto de vista a nuestras vidas. Pero el estar descuidado, despreocupado o ignorante quizás, eso nos lleva lamentablemente por caminos muy peligrosos. Y hoy el Señor te tiene que hablar al corazón. Yo no sé cuál es tu situación, cómo estás manejando tu iglesia, cuál es tu espíritu, cómo miras tu vida. Pero hay uno que está mirando desde los cielos nuestras vidas y las está evaluando
minuto tras minuto. Por lo tanto, deja que el Espíritu de Dios pueda hoy hablarte a tu corazón, para que puedas realmente ver tu condición, y si has venido por el camino equivocado, estás a tiempo de poder entrar en la senda verdadera, que es la que nuestro Salvador dejó plasmada en su palabra a través de sus siervos que han sido inspirados por el poderoso Espíritu Santo. Pero el problema es cuántos de nosotros estamos conscientes de esto. Aún aquellos que vivimos recluidos en nuestros hogares, porque hay personas que no salen tanto a la calle. Algunos tienen sus trabajos y tienen que salir todos los días, sus estudios, pero hay un porcentaje de personas que están recluidos en sus hogares, especialmente las amas de casa, algunos jóvenes que dedican mucho tiempo al estudio. Pero aunque vivimos recluidos en nuestros hogares, estamos tan propensos a caer víctimas del orgullo de la vida, como los que tienen gran éxito público. Una mujer, por ejemplo, en su humilde cocina puede quizás entrar en contacto con el mundo y con su complacencia, aún cuando está cocinando la comida diaria o cuando sirve a los invitados. Toda gloria que no es gloria a Dios es vanagloria. Y es asombroso cómo pequeños éxitos pueden producir gran vanagloria. Hoy queremos un poco de gloria y no nos vamos a conformar con ese poquito, porque ya hemos gustado el sabor de esa gloria, y mañana va a ser otro poquito más, y así vamos a ir escalando, insatisfecho, siempre queriendo más y más. Y cuando nadie nos elogia, va a llegar el momento en que nos vamos a entristecer, porque nos hemos acostumbrado al elogio de las personas. Entonces por eso corremos riesgos de que cuando nos acostumbramos a la vanagloria de las personas, vivamos entristecidos cuando veamos que las personas no nos están dando honra a nuestra vida. Y es que el Señor no nos ha llamado a nosotros, bajo ningún punto de vista, a que busquemos gloria humana. Sea toda la gloria para nuestro Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, sea todo para la gloria de nuestro Señor. Cuando nos enfrentamos con el orgullo, nos enfrentamos con el mundo. Y de inmediato hay una pérdida en nuestra comunión con Dios. Que Dios nos abra los ojos para ver claramente lo que en realidad es el mundo. No podemos ya vivir cegados. Ya no es tiempo, hermanos. Ya muchos años han pasado conociendo una realidad que muchos no se han atrevido a predicarla, y que hoy el que la predica quizás es muy criticado. Pero hoy el Señor nos está dando esa encomienda a muchos siervos de Dios, para que podamos decirle al mundo que por favor abra los ojos a esta realidad de lo que es el mundo, de lo que es la gloria de este mundo. No solo las cosas malas, sino todo aquello que nos aleja de Dios, aunque sea suavemente, son parte de aquel sistema que es antagónico a Él. Y suavemente digo porque dice el Señor que son las pequeñas zorras las que destruyen la viña. A veces pensamos que las grandes cosas, las grandes caídas. No, hermanos, las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. Por eso tenemos que ser reparadores de portillo y reparar todos esos lugares dañados para que las zorras no se metan a nuestra vida, ni a la vida de nuestra familia, ni a la vida de nuestras iglesias. Es tan importante ser reparadores de portillo para no darle lugar ni ocasión alguna para que el enemigo tome parte activa en nuestra vida. La satisfacción en el logro de algo legítimo tiene el poder de colocarse instantáneamente entre nosotros y Dios mismo. Y pues, si despierta en nosotros el orgullo de la vida y no la alabanza de Dios, podemos saber con toda certeza que hemos tenido contacto con el mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces nos alejamos de Dios y empezamos
a contactar con el mundo. A veces pensamos que contactar con el mundo es hacer cosas explosivas como el mundo las hace, pero hay pequeñas cosas, hermanos, que permitimos nosotros, que están haciendo que nuestras vidas estén tapando la gloria de nuestro Dios. Hay una constante necesidad de velar y orar. Hoy es el tiempo y siempre ha sido el tiempo de velar y orar. El Señor ya lo dijo en su palabra, velad y orar. Pero más que nunca, sabiendo que el Señor ya viene a buscar a su iglesia, ¿cómo no prepararnos en oración y velando, estando expectante, para no darle oportunidad alguna a Satanás, para que empañe nuestra comunión con Dios y para que quitemos la gloria? Porque, hermanos, para eso estamos en el mundo, nosotros, para poner bien en alto la gloria de nuestro Dios, para anular todo nuestro ser, anularlos, hermano, y para que de esa manera pueda nuestro Dios ser glorificado en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Hay una constante necesidad, hermano. No es que sea por un tiempo que tengamos que orar, sino es algo constante, una constante en nuestra vida. Y si queremos mantener inmaculada nuestra comunión con Dios, más que nunca tenemos que estar a los pies de Cristo, estudiando su palabra, para no ser neófitos, para no ser ignorantes, sino para poder ser entendidos, sabios, con la sabiduría de lo alto, y no ser engañados y tener que avergonzarnos algún día cuando estemos parados delante de nuestro Dios. Tenemos que llevar a las personas a Dios y no a nosotros. Focalizarse en la persona misma de nuestro Dios amado, a quien tenemos la obligación de predicarlos como hijos de Dios. Y cuánta tristeza en ese momento tendrá Dios desde los cielos, mirando que nosotros, en vez de darle la gloria a Él, nos estamos exaltando con algo que es prestado, para que nosotros seamos personas misericordiosas y podamos impartir a las personas sanidad, liberación, pero no para engrandecer nuestra persona y proclamarnos y autoproclamarnos, para extendernos nosotros. Que el Espíritu de Dios pueda estar tocando tu corazón y llamándote a la comunión íntima con Dios. ¿Cómo podemos entonces escapar de este lazo que el diablo ha tendido para el pueblo de Dios? En primer lugar, queridos hermanos, recordemos que Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz de Cristo. Cuando tú empieces a entender lo que ha significado la cruz de Cristo, vas a poder empezar a escapar de ese lazo que el diablo ha tendido al pueblo de Dios. A nosotros el diablo nos quiere hacer caer, porque a los que no son hijos de Dios, los siguen a él, sin ningún tipo de necesidad de que el diablo haga interferencia en sus vidas. Pero a quien quiere tirarnos lazos para enlazarnos y atraernos a él, es a los hijos de Dios, y especialmente a aquellos que están comprometidos con la obra y con la causa de Cristo. Especialmente a ellos los quiere hacer caer. Dios nos libre, hermanos, oremos los unos por los otros, para que en este mundo que cada día nos asusta más, podamos salirnos del lazo de Satanás. Muchos piensan que podemos escapar del mundo procurando abstenernos de las cosas del mundo. Y esto es incorrecto. ¿Cómo podríamos escapar del sistema del mundo utilizando métodos que al fin son poco más que mundanos? Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 18 y versículo 19. Dice su palabra: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y algunos piensan que Juan el Bautista nos ofrece aquí una receta para escapar del mundo. Pero el no comer ni beber no es cristianismo. Cristo vino comiendo y bebiendo, y esto sí es cristianismo. Es un caso muy especial, es una encomienda muy especial la que el Señor le dio a Juan el Bautista.
Él tenía que preparar el camino y su encomienda fue única sobre la tierra. Como muchos quizás tendrán encomienda única. No tenemos que compararnos ni tener que imitarlo a otro, sino ver, Señor, ¿cuál es mi encomienda? ¿Cuál es el camino que tú quieres que yo tome? Porque hasta en cosas pequeñas como los ayunos, Dios a todos no nos da el poder ayunar de la misma forma. Hay personas que han podido ayunar 40 días, están bajo unción, y hay otros que solamente pueden hacerlo un día. Entonces, no tratemos de hacer una doctrina de aquello que no es doctrina. El apóstol Pablo habla de los rudimentos del mundo y los define así: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, o refiriéndose a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. De manera que la abstinencia es solamente mundana y nada más. ¿Y qué esperanza hay, entonces, de escapar del sistema de este mundo utilizando elementos mundanos? Sin embargo, ¿cuántos creyentes sinceros están dejando toda clase de placeres mundanos, esperando que de este modo serán librados del mundo? Podemos construir quizás un rancho de ermitaño en algún lugar remoto y pensar que viviendo ahí escaparemos del mundo. Pero, hermano, el mundo nos seguirá aún a ese lugar remoto. Seguirá nuestras pisadas y nos encontrará donde quiera que querramos escondernos. Ya lamentablemente la tierra no es el Edén. Ya no es un Edén como al principio, antes que Adán y Eva cayeran en pecado, donde andaban tranquilos por la tierra porque ellos tenían el poder de dominarla, pero cuando entró el pecado, todo cambió. Y hoy nosotros estamos en esa tierra ya contaminada por el pecado. Por lo tanto, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, el sistema de este mundo nos va a seguir, porque está digitado por Satanás y por sus demonios. Y vas a ir y te vas a esconder, y el sistema del mundo te va a perseguir donde quiera que tú vayas. Nuestra liberación del mundo comienza no al dejar esto o aquello, sino al ver tal como si fuera con los ojos de Dios, que es un mundo que está bajo sentencia de muerte. Eso tenemos que entender, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, que este mundo está bajo sentencia de muerte. Recordemos Apocalipsis 18, versículo 2, cuando dice: ha caído la gran Babilonia. Ahora bien, la sentencia de muerte se decreta sobre los que viven, no sobre los muertos. Y en un sentido, el mundo es una fuerza viva hoy día, que persigue y que busca a sus súbditos. Pero aunque es verdad que cuando se pronuncia la sentencia de muerte es aún futura, es sin embargo certera. Ya cuando está dada una sentencia sabemos que es certera. Una persona bajo sentencia de muerte no tiene futuro, más allá de los confines de una pequeña celda de condenado. Ese es su único futuro, esa pequeña celda, nada más. Del mismo modo, el mundo, estando bajo sentencia, no tiene futuro. Tú te aferras a este mundo, tú pones todas tus esperanzas en un mundo que está bajo sentencia. Vas por caminos de muerte. El sistema del mundo no ha sido concluido y ajusticiado aún por Dios, pero que ha de llevarse a cabo es seguro. La Biblia lo dice, la Biblia lo afirma. Las cosas cambian radicalmente cuando nosotros vemos esto, cuando entendemos esto. Algunos buscan liberación del mundo por medio, quizás, del ascetismo. Para que tú entiendas, ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y hay muchos que hoy practican el ascetismo. Se recluyen allí quizás en montañas, en monasterios, en lugares recluidos de la gente, y hacen un estilo de vida de renuncia en realidad a todas las cosas que son consideradas como placeres materiales de este mundo. Pero nada de eso, querido amigo, querida amiga.
te va a llevar por el camino para que tú puedas deshacerte de este sistema del mundo. Porque repito, te vayas a donde te vayas y hagas lo que hagas, este es un sistema establecido por Satanás a través del espíritu del anticristo, que está operando ya el espíritu del anticristo. Porque el anticristo se lo va a conocer en la gran tribulación, cuando ya la iglesia amada de Jesucristo ya no esté, ya haya sido sacada y el Espíritu Santo también. Entonces ahí se va a hacer conocer el anticristo. Pero hoy el espíritu del anticristo está operando. Y lo estuvo operando en tiempos pasados también, en su palabra. Ya los apóstoles lo han dicho. Y como Juan el Bautista, muchos de ellos que viven esas vidas austeras de renuncia a los placeres, no comen ni beben. Y no sé cuántas teorías de algunos que dicen que se alimentan del sol y tantas historias porque andan en una búsqueda, saben que este mundo está malo, pero lamentablemente se focalizan por el camino incorrecto porque no han conocido la verdad que se encuentra en Jesucristo. Esa es la única solución. La solución está en Jesucristo, el crucificado y el que ha resucitado. Y en Él está la victoria. Pero estas personas, engañadas por Satanás, dejan de comer, dejan de beber, y muchos de ellos toman el ejemplo de Juan el Bautista, que, como yo repito, hermanos, es un caso único y especial que está en la Biblia, y que no entendemos por qué, en qué situación, él por qué tuvo que alimentarse de langostas, y por qué solamente de miel. Pero esa fue su encomienda, esa fue su situación, y no vamos a querer imitarla, hermanos, porque no tenemos el llamado de Juan el Bautista. Ese tiempo fue único, preparar la venida de nuestro Salvador, que ya vino a la tierra. Y todo eso que hacen en nuestros días es budismo y no cristianismo. Y como creyentes comemos y bebemos, pero lo hacemos sabiendo bien que comer y beber pertenecen al mundo y que junto con él están bajo sentencia de muerte y por tanto no pueden agarrarse de nosotros. Por eso hay formas y formas de comer y beber. Si lo hacemos todo para la gloria de nuestro Dios, obviamente no vamos a entrar en un espíritu de glotonería o en un espíritu de borrachera o tantas cosas más, no necesariamente con bebidas alcohólicas. Muchas veces también hay personas que no pueden vivir sin ciertas gaseosas que son adictivas, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Comemos para alimentar el cuerpo nada más, porque tenemos que alimentar el cuerpo. De otra forma no podemos vivir sin alimento. El Señor dice que todo fue santificado. A Pedro le dijo allí, ¿por qué dices que es inmundo lo que yo santifiqué? Entonces sabemos que nuestro Dios nos ha dejado una provisión aquí en la tierra, pero es la actitud, es la forma con que nosotros lo hacemos que puede traer gloria a Dios o deshonra a nuestro Dios. Supongamos, querido hermano, para que se pueda entender un poquito más, que las autoridades municipales decretaran que la escuela donde trabajas ha de cerrarse. Y cuando te enteras de esta noticia, comprendes que no hay futuro para ti en esa escuela. Sigues trabajando allí por un periodo, pero no estás formando nada allí para el futuro. Entonces inmediatamente tu actitud hacia la escuela cambia en el instante mismo en que oyes que se clausurará. Y es así, hermanos. ¿Cuántas experiencias hemos pasado? Y utilizando quizás otra ilustración, suponiendo que el gobierno decide cerrar cierto banco, ¿te apresurarás a depositar en dicho banco una gran suma de dinero para poder salvarle de la ruina a dicho banco? Te aseguro que no. Ni un centavo más depositas allí una vez que sabes que no tiene futuro. No depositas nada, pues no se espera nada de dicha entidad bancaria. Y sabemos nosotros, y debemos decir en verdad, que el mundo está bajo un decreto de clausura. Babilonia cayó cuando sus campeones hicieron guerra contra el Cordero y cuando por su muerte y resurrección los venció el que es Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice su palabra así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No hay futuro para ella. No hay futuro para la Babilonia, porque ya cayó. Ya sabemos, los hijos de Dios. Ya está profetizado, está en su palabra. Una revelación de la cruz de Cristo nos muestra que por medio de ella, todo lo que pertenece al mundo está bajo sentencia de muerte. Allí está la Babilonia contaminada, operando en el mundo, y está bajo sentencia de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Seguimos viviendo en el mundo y utilizando las cosas mundanas, pero no podemos formarnos un futuro con ellas, pues la cruz ha deshecho toda la esperanza que teníamos en Él. La cruz de nuestro Señor Jesús, podemos en verdad decir, ha arruinado nuestras perspectivas en el mundo. No hay nada en Él por el cual vivir. No hay nada en este mundo, querido hermano, para vivir, poniendo todo nuestro corazón y nuestra esperanza en este mundo, que está bajo sentencia de muerte, bajo sentencia de clausura. No existe manera alguna de salvación del mundo que no comience con tal revelación. Solo necesitamos procurar escapar del mundo, alejándonos de él, para descubrir cuánto lo amamos y cuánto nos ama. Intenta escapar y te vas a dar cuenta cuánto lo amas al mundo, porque te va a costar. ¿Cuántas veces las personas quieren empezar el proceso de santificación y empiezan a dejar las cosas y sufrimos? También yo me adhiero, porque también estuve en ese proceso de despojarme de todas esas cosas que en un momento se me habían pegado. ¿Y cuánto sufrimiento hay? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hemos amado mucho al mundo y a todas las cosas que son vanidad de vanidades y que van a pasar, porque dice el Señor que todo es vanidad de vanidades. Entonces, cuando empezamos a morir al mundo, nos damos cuenta cuánto lo hemos amado. Podemos huir, procurando evitarlo, pero con seguridad que nos encontrará. Inevitablemente perdemos todo interés en el mundo y éste pierde su poder sobre nosotros en cuanto comprendemos que está condenado. En ese mismo momento, ¿cómo vas a poner tu corazón tú en algo que ya tiene condenación? ¿Cómo vas a querer ir a vivir a un país o a una isla o a un lugar donde las cosas están malas, bajo juicio, donde el sistema monetario no te ayuda para nada, donde el sistema educativo no te favorece? En fin, nunca vas a querer ir a una tierra donde no te favorece en ninguna de tus áreas, donde tú más o menos buscas vivir en paz. Más bien la evades y buscas tierras donde puedas progresar, puedas emprender, puedas sentirte feliz y cómodo. Es así, hermano, cuando tú comprendas que este mundo está condenado, entonces recién vas a entender el sentido de lo que es vivir la cruz de Cristo separado de este mundo. Comprender esto equivale automáticamente a ser cortado completamente de la economía de Satanás. Porque fíjate que Satanás quiere ser nuestro contador. Él quiere gobernar, él quiere administrar. Es más, lo es, porque él es el príncipe de este mundo y él está gobernando y él sabe que por un tiempo limitado puede hacer lo que quiere, aunque sabemos que la iglesia de Dios está para limitar su poder. Pero aún así, él está ahora sabiendo que en un tiempo sí va a establecer su reino a través del anticristo, que va a ser en la época de la gran tribulación, va a establecer su reino. Pero él sabe, y los hijos de Dios también sabemos, que ese tiempo tiene un fin, que va a ser cuando el Señor lo corte. Después viene de la gran tribulación la batalla del Armagedón, y sabemos que después viene el tiempo del milenio donde se va a establecer el verdadero reino de nuestro Rey de reyes y Señor de señores acá en la tierra. Y Satanás sabe que su tiempo es limitado, que luego va a venir a establecerse el reino de nuestro amado Señor y Salvador. Al final de su carta a los Gálatas, Pablo dice: lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Qué es lo que se destaca en este versículo? En cuanto al mundo, habla de los dos aspectos de la obra de la cruz. En primer lugar, yo he sido crucificado al mundo. Yo. Y en segundo lugar, el mundo me es crucificado a mí. Y cuando Dios se nos acerca, querido amigo, con la revelación de la obra terminada y perfecta de Cristo, no solo nos muestra a nosotros mismos allí en la cruz, aquellos que se han identificado con la cruz de Cristo, sino que también nos hace ver que nuestro mundo también está allí. En la cruz, cuando tú entiendas que la vida del creyente está en la cruz de Cristo, te vas a dar cuenta que tienes que empezar a morir a este sistema mundo. Si tú y yo no podemos escapar del juicio de la cruz, entonces tampoco lo puede hacer el mundo. Nos damos cuenta de esto, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Esta es la médula del tema. Si no se entiende esto, entonces vas a seguir en tus caminos, en tu orgullo, en tu vanagloria. Vas a seguir en ese camino de muerte, porque al cielo con orgullo no podremos entrar. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Tenemos que aprender de Él. Si tú no entiendes esto, querido hermano, entonces vas a seguir en ese reino de las tinieblas. Cuando comprendo esto, entonces no procuraré repudiar a un mundo que amo. Veo, en cambio, que la cruz ya lo ha repudiado. No procuro escapar de un mundo que se aferra a mí. Veo, en cambio, que por medio de la cruz ya he escapado. Es la única forma, es la única fórmula que tú puedes vivir confiado, sabiendo que juntamente crucificado con Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vas a poder declararte un vencedor de este sistema satánico que está operando y que cada día más está atrapando a los hijos de Dios bajo mentiras. Y ahora vemos una iglesia contaminada por la mentira de este sistema del mundo. Ahora vemos el mundo metido en la iglesia, cuando tendría que ser al revés, la iglesia iluminando a este mundo perdido. Dios nos libre, hermanos, de ser parte de esa iglesia que ha abierto las puertas para que el mundo se introduzca y gobierne el mundo dentro de la iglesia. Porque una vez que el mundo se ha metido a las iglesias, el que está administrando es el mismo Satanás. El que está siendo glorificado es el mismo Satanás, porque él es el amo. Es el amo de este mundo. Por lo tanto, que tú seas un pastor, una pastora, un evangelista, un maestro, un profeta, un siervo del Dios Altísimo, que estés dándole la gloria a Dios y cerrando las puertas al mundo para que el Espíritu Santo pueda estar en tu iglesia, el Espíritu Santo pueda estar en tu hogar, el Espíritu Santo pueda estar en tu propia vida. Al igual que muchos otros aspectos de la vida cristiana, el camino de la liberación del mundo nos causa sorpresa, pues está en completa oposición a todos los conceptos naturales del hombre. El hombre busca solucionar los problemas del mundo alejándose físicamente de lo que él considera como zona peligrosa. Pero la separación física no produce la separación espiritual y viceversa. El contacto físico con el mundo no implica esclavitud espiritual al mundo. Esclavitud espiritual al mundo es el fruto de ceguera espiritual. Y la liberación se produce cuando se nos abren los ojos. No importa cuán íntimo sea nuestro contacto con el mundo exteriormente, somos liberados de su poder cuando vemos su verdadera naturaleza. Tú podrás salir a trabajar todos los días, podrás salir al estudio, estar involucrado bastante parte de las horas del día en el mundo, pero si tú eres consciente de que no somos de este mundo y que estamos
crucificado juntamente con Cristo a todos los deseos y que este mundo está bajo condena, vas a estar en el mundo como si no lo estuvieras. Vas a estar en este mundo sin amarlo al mundo, con todos sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria que pasa. El carácter esencial del mundo es satánico, totalmente satánico, y está en enemistad con Dios. Y comprender esto significa encontrar liberación, porque el Señor dice que el que ama al mundo aborrece a Dios. Por lo tanto, si nosotros amamos al mundo, lo estamos aborreciendo a ese Dios que decimos amarlo. Por lo tanto, tenemos que aborrecer al mundo y amarlo a Dios. Es el único camino, hermano. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Eres comerciante? ¿Eres médico? No huyas de estos llamados o vocaciones. Reconoce simplemente que el comercio está bajo sentencia de muerte. Reconoce simplemente que la medicina está bajo sentencia de muerte. Y así cada una de las áreas que te toque vivir a ti, por más buenas que sean para ayudar al prójimo, sabemos que están bajo sentencia de muerte. Y si en verdad haces eso, de ahí en adelante cambiará toda tu vida. Y en medio de un mundo bajo juicio por su alienación, su hostilidad a Dios, sabrás lo que es vivir como uno que en verdad le ama y le teme a Él. Querido que has estado escuchando esta prédica, ama la cruz de Cristo. No la tengas en poco, no la evadas. Hoy son pocas las iglesias en donde se predica de la cruz de Cristo. Ama la cruz de Cristo. Es lo único que va a salvar tu vida. Aborrece a este sistema del mundo gobernado por Satanás, el cual está esperando a través del anticristo establecer su reino en la gran tribulación. Sed de aquellas personas que se están preparando, como la novia que se atavía para su esposo y que se prepara y que está en todos los detalles para contentarlo al esposo. Sé parte de esa iglesia hermosa que se está preparando sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna con este mundo, que está bajo condena, bajo sentencia, bajo muerte. La única forma, querido amigo, para que puedas huir de este sistema del mundo, es que empieces a vivir la cruz de Cristo, empieces a amarla. Si hasta el momento la has tenido en poco, hoy el Señor te está diciendo que Él quiere entrar a tu corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, confiesa tus pecados a Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Él está abogando ante el Padre por todos nuestros pecados. Arrepiéntete de todo pecado, porque dice el Señor que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tienes que ir con un corazón sincero y arrepentirte de cualquiera sea tu pecado que hayas cometido a lo largo de tu vida. El Señor inmediatamente se olvida de todos tus pecados, lo expulsa a lo profundo de la mar y nunca más lo trae a memoria. E inscribe tu nombre en el libro de la vida, y a partir de ese momento te hace su hijo. Si confiesas con tu voz que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces pasas a ser hijo de Dios. Y en ese mismo momento vas a ser heredero de todas las riquezas que Dios tiene reservado para los que han confiado y han creído en que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor, que es el Salvador de esta humanidad perdida, de este mundo perdido. Él es la única salvación, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No dejes pasar ni un momento más de tu vida. Arrepiente de todo tu corazón, entrégale tu corazón en este mismo día y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. No vas a dejar de tener aflicción, porque el Señor dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, porque este sistema no te puede proveer otra cosa que no sea aflicción.
está gobernado por Satanás, no te puede proveer paz. El Señor es el único que puede ofrecerte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero dice que en el Señor somos más que vencedores. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Dios te ayude en este día para que tu vida pueda cambiar. Y si antes andabas amando el mundo, a partir de hoy ya no puedes decirle al Señor, yo no conozco, yo no sé. Hoy el Espíritu Santo, hoy la palabra de Dios te ha estado hablando. Y si algún día tienes que partir de esta tierra y presentarte ante Dios, dice que todos vamos a ser juzgados, que puedas ser tomado por digno y no tengas de qué arrepentirte cuando estés en la presencia de Dios, porque Dios te va a recordar este momento donde la palabra de Dios te ha hablado acerca de este sistema que está operando y que tú puedes escapar de él. No puedes escapar del mundo porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Pero sí puedes actuar como si no estuvieras en el mundo, amándolo a Jesucristo, sirviéndolo y honrándole y dándole toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a toda esta hermosa audiencia. Que la bendición de Dios sea para salvación de almas, que la bendición de Dios sea para restauración y también para sanidad de tu cuerpo. En el nombre del Señor declaramos tu vida bendecida, si es que realmente te has arrepentido de tus pecados y has decidido empezar a vivir en novedad de vida. Que esta revelación bendita pueda ser parte de tu vida hasta el final de tus días acá en la tierra. Que no te contamines con todas las mentiras que el mundo lo está mostrando como bueno, pero sabemos, como el rey Salomón dijo, que todo es vanidad de vanidades. Y hay una sola cosa: teme a Dios y apártate del mal. Dios te bendiga.